Queremos que el hermano William sepa que de estas palabras que él nos va a hablar, de ahí es que nos vamos a agarrar para llegar a donde vamos a llegar. Por eso queríamos que él viniera y nos bendijera, y de esa bendición va a depender nuestro éxito. Si la creemos. ¿Y cómo será? ¿Cómo sabremos si usted la cree? Actuando, porque tú actúas si crees. Si tú dices, no, eso no lo creo, pues te quedas quieto. Pero tú actúas, tu fe se va a ver en la acción, en la disposición, la acción con que tú estás caminando, como eso que dice, ese exitoso, ese platino ya saca el pecho y comienza a andar como platino ya. Porque ya estamos andando ya como platinos, ¿sí? ¿Ve? Porque estamos actuando. Va a mostrar tu fe. Que Dios nos conceda la gran bendición. Tenemos con nosotros al diamante internacional platino William Soto Santiago. Amén. Bueno. La gente decía, ¿cómo es posible que un hombre en 5 meses va a llegar a platino? ¿Será que es extraterrestre o será terrestre? Ellos piensan que es terrestre, pero nosotros sabemos más de eso. Dios me lo bendiga. Muy buenos días, familia For Life. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes para saludarles y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, para que les dé lo que le dio al rey Salomón, lo que pidió el rey Salomón: sabiduría. Y con la sabiduría Dios le dijo: por cuanto no pediste riquezas ni la cabeza de tus enemigos, te doy la sabiduría que pediste y te doy riquezas también. Te doy todo lo que te dije para escoger, que no escogiste. Es que con la sabiduría, entonces Dios da el poder, la sabiduría para lograr todo lo demás. Por aquí hay una escritura que dice, Deuteronomio capítulo 8, versos 11 en adelante, para no leer mucho, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo el que tuviere se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto,
de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El resto lo leen ustedes, porque hay cosas ahí bien importantes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice al pueblo, que Dios da el poder para hacer las riquezas. O sea que es un poder que es manifestado para hacer las riquezas. Y si Dios nos ha dado las riquezas del conocimiento de Él por medio de su palabra, ¿qué es una riqueza terrenal? Es algo sencillo que Dios lo da, pero lo más importante es la sabiduría, como la pidió Salomón, y sobre todo sabiduría para entender el programa de Dios para nuestro tiempo. Sabiduría, conocimiento divino, en donde Dios le abre la mente, el entendimiento y las escrituras a la persona. Como nos dice en San Lucas capítulo 24, verso 45 en adelante, 44 en adelante, dice: y les dijo, Jesús ya resultado a sus discípulos, les dice, y les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les habló de todas las escrituras y le abrió el entendimiento para comprenderlas. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vean cómo el Señor les habló lo que estaba escrito de Él y les abrió el entendimiento para entender todas esas escrituras que hablaban de Jesús
y comprender el por qué le sucedieron todas estas cosas a Jesús. Tenían que ser así porque ya estaban escritas así para poderse llevar a cabo el programa de redención. Y todas esas riquezas de la ciencia, de la sabiduría divina, es abierta para nosotros, es dado ese poder, y si es dado ese poder, así también nos dará el poder para hacer riquezas, que es menos importante, pero usted y yo las podemos hacer importantes. ¿Cómo? No para nuestra grandeza, sino para usar en el programa divino, y entonces almacenar allá todas esas riquezas que Dios nos dé aquí en la tierra. Pues la Escritura dice que en el día de la ira no servirán las riquezas, no le valdrá de nada las riquezas a la persona, pero a los escogidos sí, porque las tendrán almacenadas en el reino de Dios, donde no se devalúan. Si hay algún cambio favorable, aumentan de valor. Entonces ya uno trabaja para ganar más dinero, no solamente para su familia, no solamente para sí mismo, siempre tratará de economizar, no la logrará para después malgastarlas en comprar cosas innecesarias, sino para almacenarlas en el banco del Señor Jesucristo, en su reino, y ahí estarán seguras. Y todo trabajo que se haga con lo que aportamos produce grandes beneficios para el programa divino, grandes beneficios para la obra del Señor, y ahí el valor de nuestras riquezas se multiplica, porque se podrá hacer mucho trabajo, y eso le contará a aquellos que estarán aportando, respaldando todos los trabajos de la obra de Dios. Y entonces será un orgullo, no una vanagloria, un orgullo de que uno, un orgullo para uno mismo, de que uno pudo hacer algo en la obra del Señor en favor de aquel que lo ha hecho todo por nosotros, que dio su vida completa por todos nosotros. Y ahora nos da el privilegio de que nosotros hagamos todo lo más que deseemos hacer para la gloria del Señor, para la obra del Señor. Y al final Él se encargará del resto. Y el resto, lo que Él va a determinar para todos los que han trabajado en su obra es Apocalipsis 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es
una bendición y un privilegio grande trabajar, luchar, ganar mucho para usar en la obra de Dios. Ese es el propósito más grande, más glorioso que una persona puede tener, lo cual sabemos que agrada a Dios, haciéndolo siempre de todo corazón, por amor a Cristo, no por vanagloria, para uno decir que aportó más que otra persona, sino cada uno de todo corazón, cada cual aportando el máximo que desee aportar de acuerdo a la intención de su corazón. Por tanto, teniendo un propósito agradable a Dios y siendo entonces un propósito bueno, adelante. Y recuerden que todos pueden llegar a platino. Que Dios les dé el poder y conocimiento para lograrlo. Hay un conocimiento que la persona obtiene de cómo hacer el negocio, los negocios que desee hacer para lograr el éxito en su vida. Y siempre tiene que ser una persona activa, proactiva, no uno que esté sentado esperando que le lleguen las riquezas, sino uno que sabe dónde están y cómo conseguir las riquezas, sabiendo que Dios le ha dado el poder para hacer las riquezas, y más en este tiempo. Y no piense que porque las naciones están en quiebra, usted tiene que estar en quiebra. Cuando más problemas hay, es que más oportunidades hay. Es como el dicho, un dicho que hay, que en muchos países lo conocen: a río revuelto. Aquí tenemos a Miguel, que es pescador. Así es que, ¿ve? Las naciones están revueltas, tienen problemas, están viviendo de préstamos. Existen porque cada vez que sube un presidente o un gobernador para poder llevar a cabo su gobierno, comienza tomando préstamos, y son esos préstamos a largo plazo, y mientras está en el gobierno no va a pagar ni la mitad del préstamo, le deja el resto al otro que venga, y el otro tiene que tomar préstamos también para mantener al día, y así están viviendo de préstamos. Es una persona que vive de préstamos, que no tiene dinero real, sino que lo que tiene son deudas, está en quiebra. Aunque no se haya declarado en quiebra, está en quiebra. Porque si los acreedores le exigen que salde las deudas, no tienen con qué. Tienen que pagarle con los edificios de gobierno, tienen que pagarle con todo lo que está en los edificios, los equipos, y hasta tienen que pagarle con los representantes y con todo el pueblo.
Recuerden que eso fue lo que hizo José. Compró las tierras de los egipcios por comida. Se les acabó la comida, vinieron, ahora no tenemos tierra. Les dio semillas para que sembraran y los puso a pagar al gobierno. Una quinta parte fue, quinto de la tierra. Pero antes de eso, les había comprado por comida el ganado, vacas, ovejas, de todo. Y la tierra también. Y después vinieron, ya se nos acabó todo. La tierra, el ganado, se comieron ya todo. Y el alimento que habían comprado. Ahora lo que les queda es la vida. Cómpranos. Para que sea propiedad del faraón. Y los compró también. Y los puso a trabajar. Les dio semilla para sembrar y ahora Cristo nos compró a nosotros. Pertenecemos a Cristo. Bueno, por lo tanto, a trabajar. Porque en el programa divino, en el programa de Cristo, hay mucho trabajo. Y simiente, semilla para sembrar y también para cosechar. Recuerden que estamos en el tiempo de la cosecha. Bueno, era un saludito nada más. Disculpa, Miguel, que te tomé más minutos de la cuenta. Dejo de nuevo a... Tiene 10 minutos para que nos hable más bendiciones todavía. Esas bendiciones dependemos nosotros. Ya sabemos, tenemos todos buenas intenciones para el beneficio del reino de Dios. Por tanto, adelante en estos negocios, estos trabajos que son importantes, y así pues, por cuanto hay problemas en las compañías y están suspendiendo a muchas personas, los que tienen un trabajo en adición dicen de medio tiempo, de tiempo parcial, como es el negocio de For Life, que lo comienza a tiempo parcial y después el trabajo en una fábrica, en donde sea, viene a ser el trabajo a tiempo parcial, y entonces el negocio viene a ser a tiempo completo, porque ya tiene mucho trabajo en el negocio y mucha entrada, porque el negocio que produce hay que atenderlo, y para que produzca hay que atenderlo. Bueno, adelante entonces trabajando, atendiendo vuestros negocios y vuestros trabajos, y que Dios les prospere espiritualmente y materialmente, y les dé todo lo que usted desea de parte de Dios, para que trabaje también más en el programa divino. En el nombre del Señor Jesucristo, les bendiga espiritualmente y materialmente, y les prospere grandemente espiritual y materialmente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y siempre con entusiasmo trabajando. Que ese entusiasmo pase de usted
a todos los que están con usted. Para el que cree, todo es posible. Y si todo es posible, quien lo hace imposible algunas cosas, ¿quién es? La persona. Para Dios, todo es posible. Y para el que cree, todo es posible. Por lo tanto, adelante, teniendo el conocimiento de estos fundamentos, para estar bien fundamentados en todo lo que ustedes hagan. Leemos en Proverbios capítulo 9, verso 1, la escritura que nos dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y pasamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, que nos habla de una casa y nos dice, capítulo 3 de Timoteo, de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice: escribe San Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La sabiduría de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ese es nuestro tema para esta noche, como introducción al tema de escuela bíblica del próximo domingo, que es la sabiduría de Dios. Dios creó los cielos y la tierra con sabiduría, y todo lo hizo por medio de Cristo, el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, el cuerpo angelical de Dios, el cuerpo teofánico de Dios, a través del cual Él aparecía a los diferentes profetas, diferentes mensajeros que Dios enviaba. Este fue el ángel que le apareció a Moisés en una llama de fuego y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, Dios de Abraham, el padre Moisés, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante. Y Moisés quiso saber el nombre del ángel que le hablaba, porque sabía
que ese era Dios. Dios en su cuerpo angelical. El mismo Dios que le había parecido a Abraham y había comido con Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y antes de la destrucción del mundo. Dios tiene una comida espiritual para y con la simiente de Abraham. Tiene la comida espiritual de la palabra correspondiente al tiempo final en el tiempo de la tarde que corresponde al continente americano y sobre todo a la América Latina y el Caribe. Recuerden que por el este sale el sol, pero por el oeste se pone el sol. Y cuando se habla de cena, estamos hablando de la tarde. Y por consiguiente, estamos hablando del occidente, que es el lugar por donde se pone el sol. Por eso, la manifestación final de Dios a su iglesia corresponde al oeste, al territorio en el cual vivimos, al cual Dios nos ha enviado a vivir una temporada para recibir las bendiciones de la palabra prometida para este tiempo final. Recuerden que Dios está construyendo una casa, un templo espiritual. Él labró sus 7 columnas, sus 7 mensajeros con sus 7 edades, y ahora en este tiempo final es el tiempo para colocar la cúspide, la parte alta de ese templo espiritual o lugar santísimo, que es la cámara de los reyes, para la venida de los reyes, la venida de Cristo a su iglesia, porque es a su templo que está prometido que vendrá el Señor para el tiempo final. Por eso, en Malaquías 3, dice: vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Allá vino al templo humano cuando Juan lo bautizó y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y después, estando Dios en Espíritu en Jesús, luego predicó también en el templo que estaba en Jerusalén. Pero en una ocasión Cristo dijo: he aquí uno mayor que el templo, porque Dios estaba en el templo humano que es Jesús. Recuerden que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, los creyentes en Cristo forman la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual hemos leído que San Pablo nos dice que somos templo de Dios y que su iglesia, como cuerpo místico de creyentes, es templo de Dios. Ha sido construida ya una parte durante las edades de la iglesia y ahora con piedras vivas, seres humanos, como lo hizo en otras edades, está construyendo la edad de oro, el lugar santísimo de ese templo,
que es al cual Él vendrá en este tiempo final. Así como vino al tabernáculo que construyó Moisés y entró al lugar santísimo y se colocó sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, el cual tiene 2 querubines, uno a cada lado. Y también cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó a Dios, vino Dios en la columna de fuego, entró a ese templo y ni podían ministrar los sacerdotes. Cuando entró al templo, Dios en la columna de fuego y entró al lugar santísimo y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. También hubo allí 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro gigantes y 2 querubines de oro de olivo representa los 2 olivos para el día postrero, conforme a Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14, y de lo cual el ángel le dice a Zacarías que los 2 olivos son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. En el cielo, allá, ellos están, los que están ante la presencia de Dios, y por consiguiente, en el templo terrenal, también tienen que estar representados esos 2 olivos. Y en el templo espiritual de Cristo, los 2 olivos son Moisés y Elías, conforme a Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14. ¿Y dónde estaban los 2 olivos? Los 2 querubines de olivo cubiertos de oro en el templo que construyó el rey Salomón, en el lugar santísimo. ¿Y dónde están los 2 querubines de oro en el lugar santísimo? Sobre el propiciatorio, en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. ¿Y dónde estarán los 2 olivos, los 2 querubines de olivo en el templo espiritual de Cristo, de su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual? De ahí es que saldrán para el pueblo hebreo, para darle el mensaje que está prometido para llamar y juntar a 144,000 hebreos. Por lo tanto, la venida del Señor que está esperando la iglesia es la venida del Señor con Moisés y Elías, con sus ángeles que vienen para llamar y juntar y sellar a 144,000, escogidos 12,000 de cada tribu, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31. Esos escogidos son judíos o hebreos, 12,000 de cada tribu. Luego que haya llamado y juntado los escogidos de su iglesia, haya completado su iglesia y la adoptará, la transformará. A los que estén vivos y a los que murieron los resucitará en cuerpos glorificados y eternos. Y así es como seremos adoptados físicamente, así como fuimos adoptados espiritualmente en el reino
de Cristo. Recuerden que en lo espiritual ya hemos obtenido la salvación, hemos obtenido la adopción espiritual, o sea, el Espíritu Santo, y ahora nos falta la parte física, la adopción física que es la redención del cuerpo. Todo esto en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante estar al tanto del tiempo que estamos viviendo para que no se nos pase nada del programa divino, lo cual esperamos que se cumpla lo más pronto posible, porque cada día las cosas se ponen peores aquí en la tierra. Vean lo que dice aquí el reverendo William Branham. Es una cita del libro de los sellos, del sexto sello. Esto se encuentra en el libro de citas, página 95, párrafo 827. Dice, esos son los 144,000, ese grupo mañoso al dinero y cosas como esa. Cuando ellos vean la verdadera cosa genuina de la cual agarrarse, ahí se para Moisés y ahí se para Elías. Amén. Ellos lucharán con Dios hasta que 144,000 de las tribus de Israel sean llamados fuera aquí mismo. Eso es poco antes del periodo de la tribulación. Eso es poco antes de qué. Eso es lo que dice el reverendo William Branham en esta cita del sexto sello. ¿Dónde estarán? En el templo de Dios. Y vamos a ver cuál es el templo de Dios. Ya lo leímos en las palabras de San Pablo en Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, hablando de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es baluarte de la verdad. Por lo tanto, las palabras de la Biblia nos indican que estamos muy cerca de la bendición más grande que haya recibido la iglesia del Señor Jesucristo. Dice San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante, dice así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo usted es miembro de la familia de Dios? Como un hijo o una hija de Dios. Hijos, por consiguiente, descendientes de Dios por medio del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es celestial. Hemos nacido en el reino de Cristo y por consiguiente estamos en lugares celestiales como hijos e hijas de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí lo tienen. ¿Para ser qué? Un templo santo en el Señor. Por consiguiente, para Dios morar en toda su plenitud, en ese templo espiritual, y morar en toda su plenitud en cada creyente en Cristo como individuo. Como individuo es un templo espiritual cada creyente en Cristo del reino de Dios, que fue representado en el orden sacerdotal, la parte espiritual o sacerdotal, y fue la parte como reyes representada en David y su reino, y la parte de jueces, somos jueces de los reinos y en el reino de Dios, y por eso San Pablo dice que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. 1 Corintios capítulo 6 versos 1 al 3. Ven las bendiciones y posiciones tan importantes que tienen los miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, el cual, así como dice Proverbios, la sabiduría edificó su casa. Y de Cristo dice San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, que Dios ha hecho a Cristo sabiduría. Él es la sabiduría de Dios expresada en forma humana a través de la manifestación de Dios en Cristo. Dice el capítulo 2, verso 14 en adelante de Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de sus mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todo este programa de redención de Dios a través de Cristo es la sabiduría de Dios expresada en el programa de redención para todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y en cada etapa de la iglesia o cada edad se ha manifestado la sabiduría de Dios, enviando un instrumento a través del cual se ha manifestado y le ha hablado al pueblo por medio de su espíritu a través de ese instrumento, y ha llamado y juntado a los escogidos de cada etapa, creando, construyendo esa casa de Dios, ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia es una obra de sabiduría divina manifestada, creando su iglesia, llevando a cabo la redención de nuestras almas para ser adoptados hijos e hijas por medio de Cristo, el
reino de Dios. Es una bienaventuranza grande ser parte de ese templo espiritual, de esa casa de Dios, que con sabiduría y en la sabiduría de Dios ha estado siendo formada de etapa en etapa, conforme a como Dios lo planificó desde antes de la creación. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por la obra de sabiduría que está llevando a cabo hasta nuestro tiempo, en la cual nos ha colocado con vida eterna para vivir en su reino, en cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Cristo, nuestro Salvador. Aunque a través de las edades los creyentes en Cristo han sido vituperados, se han burlado de ellos y todo porque no han conocido la sabiduría de Dios, la ciencia divina que está siendo manifestada y está creando su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Para cada edad envía un mensajero. Así ha sido siempre y así siempre será cuando Dios tenga un mensaje para su pueblo. Y ahora coloca en la edad de oro, la edad más importante, la edad del amor divino, a los creyentes del día postrero, del tiempo final. Y los que quedemos vivos hasta su venida y hasta la resurrección de los muertos en Cristo, seremos transformados. Él nos va a dar la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, lo que vio el reverendo William Branham cuando Dios le mostró una gran carpa catedral, eso se convertirá en una realidad para los creyentes de este tiempo final, en donde nos dará la revelación para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero, y en donde Él tendrá una manifestación en toda su plenitud. Cuando los judíos lo vean, dirán: este es el que estamos nosotros esperando. Por tanto, la sabiduría de Dios la podemos ver en la formación o creación de la iglesia del Señor Jesucristo, del templo espiritual de Cristo. Así como vimos la sabiduría en ingeniería y diseños en la construcción del tabernáculo que construyó Moisés y en la construcción del templo que construyó el rey Salomón. Ahora, un templo mayor que el que construyó Moisés y que el que construyó Salomón es la iglesia del Señor Jesucristo, porque es un templo formado por seres humanos que como individuos también son un templo espiritual. San Pablo decía: ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por tanto, estamos agradecidos a Dios por la sabiduría que ha usado para la creación de su templo espiritual, compuesto por cada creyente en Cristo de las diferentes etapas de su iglesia. Y a nosotros nos ha tocado la mejor parte, la parte
más alta, la parte del trono, la parte de el lugar del rey. La parte más importante es la parte de la edad de piedra angular. Por eso el reverendo William Branham decía, mire hacia arriba, la edad que viene, la edad de piedra angular, esa edad que viene, página 37 del libro de citas. Por lo tanto, siendo que esa etapa es la etapa correspondiente al lugar santísimo, ahí es que vamos a ver a los dos ungidos, como fue visto por San Pedro, San Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo les mostró en el monte de la transfiguración la visión de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque la venida del Señor es con sus ángeles, y sus ángeles 6 son Moisés y Elías, los dos unidos. Por eso fue que cuando el reverendo William Branham quiso ir a Israel, el ángel le dijo que no era el tiempo todavía. ¿Por qué? Porque eso es para el quinto Elías y para el segundo Moisés. Pero si contamos a Jesús como el segundo Moisés, entonces para el tercer Moisés. Cuando se dice para el segundo o tercer Moisés, es para un profeta como Moisés. Cuando se dice para el quinto Elías, eso es un profeta como Elías Tisbita. No quiere decir que es el mismo Elías, sino un profeta como Elías Tisbita y un profeta como Moisés. Tan sencillo como eso.